Buen día, chicos y chicas de Zoología 1. Vamos a empezar ahora sí con metasuarios, animales pluricelulares, y primeramente es el filum Porifera. Es necesario decir del filum Porifera que es un nivel de organización. Así como hay un nivel de organización celular, que en este caso, por supuesto, son los protistas o los protozoa y los cromistas. Pues también hay un siguiente nivel de organización que es el de metasuarios, perdón, es el de metasuarios, pero en realidad ese nivel no es idéntico, no es todo parejo, no son iguales los animales. Y entonces, como un nivel de organización, y antiguamente se mencionaba esto como un subreino, los parasuarios, que corresponden a las esponjas. Pero estos parazoa, entonces, son como un nivel de organización. Este tema de nivel de organización o esta idea de nivel de organización vale la pena que no la dejen así de lado. La tendrán que retomar en varias materias. Y entonces, en cada nivel de organización hay ciertas propiedades, y cuando aparece o se da un nuevo nivel de organización, pues entonces aparecen también nuevas propiedades de ese nivel de organización. El punto es, las células, entonces, pues tienen que estar actuando a ese nivel de organización, estar diversificando sus organelos, estar eh, teniendo estrategias para cada cosa que la célula o el individuo necesite. Todo lo tiene que cumplir con una sola célula, por supuesto. Y bueno, los metasuarios entonces lo hacen con varias células. Y no solamente con varias células, sino con varios tipos celulares. Porque varias células pues pudiera ser una colonia, ¿no? No es así, no es así el punto. Es que son varias células y varios tipos celulares. Y entonces, pues ya es otra situación distinta que entonces conlleva el que tengan otras propiedades. Sin embargo, como decía, pues este primer nivel de organización, los parasuarios, pues tiene cosas en común que vamos a tener que estar pensando en eso. No avanzo más sobre este tema, pero ténganlo en mente, los esponjas como un nivel de organización, diferente del resto de los metasuarios que se llaman eumetasuarios. Bueno, aquí nos dice esta gráfica que hay aproximadamente 10.000 especies de esponjas. Esos son las especies que se han descrito hasta el momento y que pues definitivamente faltan muchas más por descubrir. Hay una revista, por ejemplo, Zootaxa, o a lo mejor alguna página que ahorita no se me viene a la mente también, en donde van diciendo cuántas especies van siendo descubiertas cada año. Bueno, por lo pronto ahí lo dejamos. Pero entonces los eumetazoa, pues es otra línea de organismos. Los parasuarios, como ya hemos visto, pues se relacionan con los cuanoflagelados. Y bueno, pues no estrictamente con los cuanoflagelados actuales, sino como algo por el estilo que pudo pues ser anterior tal vez a ellos, pues, o antecesores, o un grupo relacionado. Y les pongo este artículo porque créanme que seguido salen revisiones sobre ese tema de la multicelularidad, los precursores, sus causas, sus consecuencias, la transición cuanoflagelado esponja, la neurogénesis, el asunto de
los sistemas nerviosos para estar organizando a esos conjuntos celulares y la explosión del Cámbrico. Todos esos temas se les dan vueltas y se le busca y se le pone más información y bueno, pues es un tema todavía que tiene mucho que decir, por supuesto. Bueno, ahora tenemos también que pensar en cómo se ubican las esponjas en el conjunto de los fila animales. Este es un arbolito filogenético del 2001. Aquí están los protozoarios en forma general, en ese vocablo general que utilizamos o que utilizo. Y posterior a los protozoarios están los porífera. Fíjense ustedes que esto de los asuntos filogenéticos, créanme que por supuesto que luego tienen una clase donde ven esto con detenimiento, pero nomás no, en general no ubican en Zoología 1 estos árboles. No sé, no les interesa, no les importa, no les dice nada, no les llama la atención, los hacen a un lado, etcétera. Pero conociendo que los alumnos de Zoología 1 son apasionados por la zoología, pues deberían de ponerles un poco más de atención, pero bueno, valga mencionar este tema. Y en estos arbolitos, pues lógicamente se ven varias ramas, ¿no? Esta secuencia, pues nos da idea de cómo fueron originándose, cómo se propone que se fueron dando esas situaciones. Y entonces, después de los protozoarios, ¿verdad? Pues está los porífera. Ahora, aquí estarían, digamos, los protozoarios actuales, pero de algo semejante, ¿verdad? A ellos, pues se originan los porífera. Y seguido, pues estarían los nidarios y así. Pero entonces los poríferas aquí se observa como una primera rama y después estarían los nidaria. Pero propuestas de filogenias, de clasificación, pues hay muchas, como ya habrán visto. Tal vez eso no sé, los desanima y piensan que entonces para qué ponerle atención a la taxonomía, pero es interesante ver cómo simplemente pues las propuestas van cambiando y seguirán cambiando, pero bueno, hasta ahorita van así. También en el 2001, fíjense ustedes, aquí están los porífera, ¿sí? Como una línea que eh, se originó primeramente, luego los nidaria y de manera también separada los ctenófora. Esa es una cuestión muy interesante que veremos ahí con los ctenófora, ¿sí? Siguiendo este esquema, ¿sí? Eh, este cladograma sería el nombre, pero bueno, siguiendo este esquema, aquí están los eumetasuarios, que son de dos tipos, como se ve, ¿no? Esto serían los deuteroestomados y hacia acá los protostomados. Pero estos protostomados se dividen en dos, ¿sí? Aquí estarán los ecdysozoa, ¿sí? Ecdysis quiere decir una muda, un cambio. Estos son organismos que hacen mudas. Lo típico son los artrópodos, ¿sí? Que tienen un exoesqueleto y para crecer pues tienen que estar mudando. Ecdysozoa. Y la otra línea, aunque recibe varios nombres, pero algunos le llaman Lophotrochozoa. Lophotrochozoa. Luego lo veremos. Pero entonces el punto es que serían dos líneas, ¿sí? Aquí de los protostomados, ¿sí? Y también acá, pues los protostomados y los deuteroestomados. Necesitan ir entendiendo estas cuestiones porque si no, pues todas las cuestiones de clasificaciones y demás, pues nomás quedan en el aire. Por cierto que las clasificaciones tampoco les ponen mucha atención, pónganles atención. En el examen pregunté sobre los reinos y protozoarios y parece que
perdí el tiempo 30 minutos de esa grabación, pero bueno. Aquí está otro esquema. Vean que hay diferencias. El punto es que porífera siempre está al principio, pero ponen aquí otro grupo interesante que son los placozoa, y luego los nidaria y luego los tenófora, todos con una línea que es eh, única entre ella misma, no están relacionados entre sí, están relacionados porque son los primeros, ¿sí? Pero nada más. Bueno, y hay otra serie de clasificaciones. Vean que aquí las porífera eh, no están en una sola línea. Vean, aquí están las Demospongia, que es un grupo de esponjas. Aquí, por otro lado, están los Calciespongia, las esponjas calcáreas. Y luego está Homoscleromorpha, como el grupo que más se parece a los eumetazoarios, o que se dice el grupo hermano de los eumetazoarios. Por eso, en el artículo de las clasificaciones de del reino protozoa y de cromista, también les comenté que decía sobre pues algunos puntos que todavía están por resolverse, y las esponjas es uno de ellos porque se proponen hasta 3 reinos en vez de uno solo, perdón, 3 filas en vez de uno solo. Y es que, bueno, pues se supone que cada fila debería de venir de de una sola línea, ¿no? Y aquí, pues están en diferentes líneas de este esquema. Así que entonces, pues algunos piensan que no es un solo reino, pero otra vez, no es un solo fila, sino son varios. Y entonces, pues resulta ser, eso sí, que debemos de pensar que las esponjas, aunque tienen un plan general bastante evidente, pues también tienen sus diferencias, tanto genéticas como estructurales. Y bueno, pues entonces aquí están representados 3 grupos que son pues distintos. Aunque pues se puede pensar también a los porífera como un mismo nivel de organización, les decía, y que están basados todos bajo la misma estrategia, que es el estar filtrando el agua con base en las células especiales llamadas cuanocitos. Eso es su estrategia, ¿sí? Eso es lo que ha llevado a las esponjas también a ser como son, ¿sí? Una pregunta que a mí me interesa de cada grupo: ¿por qué son como son? ¿No? ¿Por qué los gusanos planos son planos? ¿Por qué las esponjas son como tales? Y bueno, dentro de esas respuestas a cómo las esponjas son como son, pues simplemente es porque tienen como base a los cuanocitos, ¿no? Y todos tienen entonces la función de estar filtrando agua, ¿sí? Y bueno, pues eso las hace muy semejantes. Bueno, esto ya lo han visto un poquito, ¿no? Por un lado están los tiempo geológico, aquí está el número de taxa, aquí está por supuesto la explosión del Cámbrico con los fila en azul, con las clases en amarillo, ¿no? De Cámbrico, y aparecieron muchísimas cosas en ese momento, ya lo hemos visto. Y bueno, y aquí están entonces las demospongias, que con esos relojes moleculares pues ponen su origen pues bastante antiguo, por los 780 millones de años. Bueno, aquí están también las esponjas, aquí arriba, ¿sí? Fíjense ustedes cómo está el asunto. Por un lado, entonces están las demospongias, aquí, ¿sí? En este clado, se dice en este grupo, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Están los homoscleromorpha, ¿sí? Que son estas, y las calcáreas aquí arribita. Bueno, está un poco chico, pero el punto es que vienen en otra línea. Si siguiéramos este criterio, pues no serían 3
fila, sino serían dos, ¿no? Y pues los placozoa están también en una línea muy diferente. Y bueno, ahí está. Hablando de los placozoa, no voy a decir mucho en esta exposición, pero son organismos multicelulares bastante particulares, bastante simples, aunque esa palabra de simple en realidad no aplica para un organismo, cualquiera que éste sea, en realidad, no es ninguna cosa simple. Pero, pues hablando de que no avanza mucho en ese esquema de multicelularidad, pues en ese sentido es que le digo simple. Entonces, pues son organismos que eh, principalmente es una sola especie. Algunos hablan que puede haber 8 especies y bueno, el punto es que morfológicamente son muy semejantes, ¿sí? Tienen dos epitelios, uno dorsal, ¿sí? Uno ventral, aquí hay flagelos, les sirven para moverse, ¿sí? Es- Este es un epitelio con células diferentes como se ven, ¿no? Que algunas son glandulares, ¿sí? Aquí es unas células que recubren, que tienen también flagelos y que tienen unas esferas muy particulares, ¿no? Y un tejido interno o mesénquima que es también muy particular, que no tiene muchas o ninguna división entre este gran protoplasma. Por cierto que hay un video que el semestre pasado consiguieron de los Placozoa, que está increíble, está súper bonito, de estos animalitos. Así que sí les pido que busquen algún video interesante de los Placozoa y nos lo compartan. También busquen ahí en Google escolar o académico este artículo, así lo ponen en el buscador, seguramente les sirve. Son dos hojitas que son pues casi lo último que se ha dicho de los placozoa y lo comentamos el miércoles. Más bien, ustedes me lo platican. El punto, otra vez, es que ahí están los placozoa. Algunas propuestas los ponen en la base de los animales, ¿sí? Inclusive antes que las esponjas. Y bueno, ahí están las diferentes propuestas. Hablando entonces ya de las esponjas, pues en este grupo, como en todos, pues hay una diversidad de formas, de esquemas, pero, la estructura general de las esponjas es muy semejante, muy parecida, ¿sí? Y bueno, pues entre las formas y los tamaños y lo que sea, siempre su estrategia de alimentación es filtrar, ¿no? Algunos experimentos hay también que ponen aquí pues alguna sustancia de color en el agua y se ve cómo la absorbe la esponja y sale por esta parte de arriba. La estructura general de una esponja es así. No todas las esponjas tienen esto, pues, ¿no? Pero esta es la estructura básica que hay, ¿no? Tiene una serie de poros, tiene un espongocele, celoma, se refiere a cavidad, ¿sí? Espongocele, de ahí viene celoma, pues. Y entonces se refiere a una cavidad, espongocele, pues qué dificultad, ¿no? La cavidad de la esponja, ¿no? Pero estos son entonces poros inhalantes donde se toma el agua, entra el agua y el ósculo que está hacia afuera, bueno, más bien es el punto de salida del agua y lógicamente pues al estar pasando el agua, aquí están los coanocitos con sus flagelos, con sus collares que están filtrando el agua. Créanme que
Este asunto de la filtración del agua lo han estudiado bastante, a mí me lo platicaban, seguramente desde antes, mucho antes, no sé desde cuándo han de estar haciendo esos pues estudios sobre cómo es que las esponjas están haciendo esa máquina de filtración. Este es un artículo del 2018. También lo pueden buscar y tiene todo un esquema ahí físico y todo un rollo de cómo es esa cuestión hidrodinámica de las esponjas y su plan pues en que están estructuradas. Pero un dato interesante general, ¿sí? Es que una esponja pequeña de algunos centímetros de altura y un centímetro de diámetro puede filtrar 22.5 litros de agua al día. Ahora, pues las esponjas en general, ¿sí? Están filtrando a todo tiempo, a todo momento, ¿sí? Y esponjas más grandes, por supuesto, pues se estarán filtrando mucho más. Y el punto es que recogen partículas muy pequeñas y eso participa pues en la claridad que tiene el agua, inclusive en el mar siendo un volumen bastante amplio de agua, por supuesto. Pero bueno, nos platicará alguien que vaya a tocar el tema de la importancia de las esponjas más sobre esto. El punto es que pensemos a estas esponjas como una máquina filtradora. Y entonces, bueno, pues aquí vemos con más claridad esa pared que hay en esa estructura general que estábamos viendo, ¿no? En esa pared, pues hay una epitelio, que no es un tejido verdadero, pero una capa más bien, que se denomina cuanodermo, que tiene cuanocitos. Y entonces, pues así hay un pinacodermo que tiene pinacocitos, ¿no? Y entonces hay una capa interna que da hacia, pues bueno, interna hacia la estructura general de la esponja y que da hacia el espongocele, acá de este lado, y una capa que da hacia afuera. Pero dentro también hay una serie de células y estructuras esqueléticas o que le dan sostén, ¿sí? Y que se denomina el mesohilo. Hablar de un esqueleto es hablar de algo que sostiene y que en otros casos, en otros animales, se relaciona con músculos para poder dar movimiento. Las esponjas no tienen músculos, así que no tienen que estarse moviendo a ningún lado. Ya ven que están ahí fijas. Solamente las estructuras iniciales, las partes larvarias, son las que son libres nadadoras y pueden entonces dispersarse y ya el adulto pues no puede hacerlo. Entonces, pues lógicamente una estrategia que deben de tener estas esponjas es un esqueleto para poder estar ahí eh, paradas, por decirlo así, y que puedan realizar su función, que su estructura no colapse, no se caiga, ¿no? Por cierto, otra estrategia que deben de tener las esponjas es cómo evitan que otros animales se peguen, porque en la parte marina es muy evidente que los sustratos duros son muy, muy codiciados. Hay muchas larvas de muchos organismos buscando un pedazo de sustrato donde ponerse. Por supuesto, no todas buscan un sustrato duro. Algunos pues podrán vivir en la arena, un sustrato arenoso, es decir, blando y que se mueve por todos lados, pues eso es muy distinto a un sustrato duro. Pero entonces andan buscando un sustrato duro y es fácil después en la playa observar cómo es que pues los organismos se andan, por decirlo así, peleando por el sustrato. Alguna vez en alguna práctica observamos una concha, un alumno trajo una concha de un molusco, pensábamos que estaba muerto y que tenía infinidad de cosas ahí pegadas y tenía pues algas, tenía otros animales, tenía unas cavidades porque algunos animales hacen una horadación y nuestra sorpresa fue que el animal estaba vivo, ya se quería abrir, ya se quería ir
y obviamente lo soltamos, pero el punto es de que esa superficie se estaba absolutamente cubierta de cosas. Y luego arriba de algas que están arriba de la concha, pues había otras algas y así. Y las esponjas están limpiecitas. No hay algo que se les esté pegando. Y quien hable sobre la importancia de las esponjas, pues seguramente nos va a decir por qué. Así que también dejamos ese tema interesante posterior. Bueno, resulta ser que también hay, aparte de esas capas, unas células que están pasando de un lado hacia otro y que se denominan porocitos. Se ha estudiado que esos porocitos tienen una forma también particular. En general, este orificio es más pequeño y esto hace que al abrirse a un espacio más amplio, pues la entrada de agua sea más fácil, pensando en aquello de que son una máquina de filtración. Y bueno, ya va el agua hacia el espongocele y la mueve el agua, pues estos flagelos de estos cuanocitos. Hay que pensar que entonces el espongocele no es muy amplio. Estos cuanocitos, pues está bien que son buenos, pero no dejan de ser pequeños. Y si aquí hay un volumen importante, pues no van a poder moverlo. Tiene que ser eficiente el asunto, ¿no? O sea, que puedan mover la mayor cantidad de agua con el menor esfuerzo. Y entonces las esponjas que tienen este tipo básico, ¿sí?, de estructura son esponjas pequeñas de apenas unos cuantos centímetros y delgaditas para que este espongocele no sea muy amplio y que entonces pueda fluir el agua con la menor energía posible. Esto de la energía en los organismos es tan fácil como la economía nuestra, hablando en pesos y centavos, ¿no? Si todas las cosas nos van saliendo caras, pues se nos va a acabar. Entonces, en los animales todos están viendo la economía energética, es decir, cómo cumplir todas sus funciones y para que les alcance, pues, que haya energía suficiente para todo, ¿sí? Así que a veces no se puede todo y a veces tienen que sacrificar algo. O a veces, bueno, pues si no va alcanzando, pues entonces sus funciones no van a resultar bien. Si un animal, por ejemplo, no está en buenas condiciones, pues su época de reproducción pues va a estar raquítica, va a estar teniendo una fecundidad pequeña y cosas por el estilo. Así que siempre, siempre los animales están en eso, en la economía, así como nosotros, ¿no? Cuánto tenemos, cuánto podemos gastar y cómo lo organizamos para que nos alcance para todo. Y bueno, pues también aquí la estructura tiene que ser lo más eficiente posible, donde se mueve el agua con la menor cantidad de energía posible. Entonces, ya dijimos, estos son los pinacocitos, es eh, una capa monoestratificada, ¿sí?, plana más que otra cosa. Están los porocitos, ¿no?, las hostias dermales o los poros dermales, ¿sí? Están por otro lado los cuanocitos con su estructura de collar y sus microfilamentos, que son los que van filtrando y filtran en realidad cosas muy pequeñas. Las bacterias están siendo ahí atrapadas y otras cosas también, otras partículas muy pequeñas de las cuales también se alimentan. Y bueno, hacia el interior, hacia el mesohilo que mencionábamos, hay células ameboides como estas. Ahora, esta es una cuestión interesante. Aquí hay unas células ameboides que se denominan arqueocitos. Eso de arqueo, acuérdense, es como antiguo, iniciales, arcaicos, ¿sí? Y los arqueocitos son células totipotenciales, o sea, pueden formar otro o cualquier otro tipo de célula. Son como células madre, pues. Y entonces esos células especiales, ¿sí?, pueden diferenciarse en otras células. Por cierto, les recuerdo que
para que sucediera este asunto de los metasuarios, ¿no? Para que fuera posible estos metasuarios, pues tiene que haber precursores, ¿no? Cosas que debieron haber sucedido antes de, ya las mencionaba en otro video anterior, y que, bueno, entre ellas, pues era la formación de tejidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos eso? Por eso ahorita ya no tocó el tema de que estos no son tejidos verdaderos, ya lo platicamos. También estaba el tema de la diferenciación celular, que de una célula puedan salir otras distintas, diferentes tipos celulares. Y aquí esa función lo está representando estas células totipotenciales, ¿sí? Arqueocitos, que son células ameboides, como amibas, ¿sí? Y que entonces pueden formar cualquier tipo celular. Y estas células también ameboides pueden ser ya después, ya que se diferenciaron, esclerocitos, ¿sí? Que son células que forman espículas. Y las espículas son estructuras muy propias de las esponjas y de las especies de las esponjas. Puede haber más de una espícula, de un tipo de espícula en alguna especie, pero en general las especies tienen los mismos tipos de espículas. Y hay muy distintos tipos, dependiendo de cuántos ejes tengan y la estructura pues general de las espículas. Hay digamos que casi todo un lenguaje para estar refiriéndose a las diferentes formas, estructuras de las espículas, ¿no? Un inicio de ese lenguaje pudiéramos utilizarlo diciendo que esa espícula esta es triaxónica, tiene tres ejes. Pues está eso bastante fácil. Bueno, en esa espícula, por supuesto. Y entonces, bueno, pues ahí están los arqueocitos, ya los había comentado, pero también, a ver, déjenme ver, también hay espongocitos que forman espongina. La espongina es una estructura no dura, es una proteína que precisamente es la que se encuentra en las esponjas naturales, que se pueden utilizar para el baño, para otras cosas, para bañarse. Y entonces, bueno, pues nos damos una idea de qué se trata, ¿no? Ya cuando están así puras, por decirlo así, la pura fibra de esponjina, pues son bastante suavecitas y bastante resistentes y todo lo que ustedes gusten. Imagínense una esponja que sea natural. Y si no se lo imaginan natural, porque a lo mejor nunca lo han visto, pues imagínense una esponja que no es natural y bueno, pues así más o menos con esas propiedades está la esponjina y las esponjas naturales para pues acabar pronto. Bueno, así que están los espongocitos y también están los colecitos que forman colágeno y algunas otras fibras que están aquí en el mesohilo. Así que entonces, eh, estos tipos celulares, pues no son muchos. Dependiendo de los autores y cómo los nombren, pues estarán 5, 6, 7, 8 tipos celulares. Pero pues un organismo como nosotros tiene más de 100 tipos celulares, también dependiendo cómo los nombremos y los separemos, pero el punto es que hay mucho más tipos celulares que aquí, pero obviamente aquí ya se ve que hay una diferenciación celular, ¿no? Otro punto, se acordarán que mencionamos como que tenía que haber sucedido, es que a partir de un cigoto, pues se diera un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo. Y en ese desarrollo, ¿sí? Ustedes verán y platicaremos más adelante, pero resulta que estas de aquí, aunque tiene dos capas, este organismo no es diplástico. ¿Por qué? Porque su desarrollo no corresponde a un organismo diplástico simplemente por eso. Y ahorita que veamos el desarrollo, checamos esa idea nuevamente. Bueno, es más, a alguien se le pudiera ocurrir que es triplástico, ¿no? Está el cuanodermo, el pinacodermo y el mesohilo como las tres capas, ¿no? Y pues no. Pero bueno, eso lo platicamos ahorita.
Estos organismos, decíamos, las esponjas, tienen su estrategia principal, la de alimentación y digestión con base en los cuanocitos, y estos, bueno, pues tienen toda la estructura de los cuanoflagelados, ¿sí? Y entonces, pues filtran y acá hacen su vacuola alimentaria, ¿sí? Y pues aquí anda su vacuola alimentaria y luego andan pasando ese alimento, como se ve aquí, ¿sí? Hacia los amebocitos que están en el mesohilo y ahí se andan siendo muy compartidas y pasando el alimento y así se alimenta toda la esponja. Aquí es una fotografía a microscopio electrónico de un cuanocito, se me hace súper interesante, ¿no? El flagelo, los microvilli del collar, ¿no? Aquí el flagelo tendría que ser más grande, pero se rompió o algo pasó pues. Y aquí está inclusive parte de la estructura celular con el núcleo y todo eso está padrísimo. Pero bueno, ahí están los cuanocitos, cómo se alimentan y cómo pasan pues el alimento hacia otros lados. Y esa es la estructura general de una esponja, ¿sí? Ahora, no quiere decir que todas sean iguales. Algunos tipos de esponjas les falta inclusive el pinacodermo. Y bueno, ahorita vemos un poco de eso. Ni todas tienen las mismas espículas, ni del mismo tipo, o siquiera algunas ni siquiera espículas tienen, y en general. Pero bueno, esa es la parte general. Ahora, también necesitamos decir que hay tres tipos de organización. Bueno, esa es la básica, la que hemos visto, que se llama asconoide, que es lo más simple, que es tal cual lo ya platicamos y que también corresponde a esponjas chicas, como les dije, apenas unos cuantos centímetros y que son delgadas, ¿no? Y que, por ejemplo, este género, Leucosolenia, así chiquito, con esos tubos, aquí se ve, ¿no? Esos estarán midiendo unos 3, 4, 5 centímetros, ¿sí? Y el tubo es delgado, como ven, pues todo, como les decía, para que pueda fluir, ¿verdad? El agua. Eh, pero un tipo un poco más complejo es el ciconoide, ¿sí? Y vean que lo complejo está en que eh, hay una especie de arrugamiento de las paredes de la esponja, ¿sí? Y entonces el pinacodermo no da hacia el interior del espongocele, sino que el pinacodermo da una serie de canales radiales, ¿sí? Simplemente que se dobló aquí toda la estructura, por decirlo así, ¿sí? Ahora, hay un poro incurrente que no corresponde al ostium, ostium dermal, ¿no? Sino este poro incurrente da a un canal incurrente donde obviamente entra el agua y aquí en realidad estaría atravesando, ¿sí? La pared, ¿sí? Hacia el canal radial. Así que la secuencia de sitios por donde pasa el agua, la ruta del agua, pues se vuelve más compleja. Ahora la pregunta es, ¿qué gana una esponja con una estructura ciconoide? Tienen 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. Y bueno, es evidente, espero que lo hayan pensado, que lo que ganan es más estructura, perdón, mayor cantidad, mayor superficie de cuanocitos. ¿Por qué? Pues porque está arrugada la superficie, ¿sí? Y entonces, pues vean aquí cómo se plantean todas estas como arrugas, ¿no? De esa estructura, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hay más cuanocitos, quiere decir que hay más flagelos para batir el agua. Lo que es el espongocele sigue quedando corto, la pared de la esponja es más ancha y entonces pueden ser también esponjas más grandes, ¿sí? En donde hay una mayor capacidad de filtrado, por supuesto, y bueno, pues ahí entre todos van haciendo su labor conjunta de empujar el agua y así va creciendo, alimentándose la esponja. Esto sería el género, si es una estructura ciconoide, pues el género típico es cicon, y ahí está, también son tubulares,
pero no por ser tubular, pues es asconoide, ¿no? Si no es tubular y la pared está mucho más gruesa, ¿sí? Y entonces, bueno, pues representa una cuestión ciconoide. Y el último tipo de estructura de las esponjas es la estructura leuconoide, donde pues no solamente hay canales incurrentes y todo esto, sino que en realidad los cuanocitos están en cámaras cuanocíticas, ¿no? Y hay toda una serie de canales en donde también se ha hecho todo este asunto físico de medir cómo es que es este canalito, qué diámetro tiene y cómo es que se junta con eh, canales más amplios. Bueno, yo lo digo de manera muy simplona, pero han hecho los modelos físicos, ¿no? De matemáticos, de energía que se necesita, etcétera. Y bueno, pues en general, pues se cumple esa idea de que tiene que ser un modelo bastante eficiente. Así que estas son esponjas que pueden ser muy grandes, puede ser como aquella original que veíamos con una chica ahí al lado, que parece una gran copa, ¿no? Y ese orificio, digámosle, de la copa, pues no quiere decir que sea ahí el espongocele, por cierto, sino es que simplemente es una esponja leuconoide que pueden ser de cualquier forma, globosas, costrosas, en forma de copas, en forma de casi lo que ustedes gusten y manden. Bueno, no, no tanto, pero sí de varias formas, y entonces pues están formadas por toda una serie de cámaras cuanocíticas, canales que van por todos lados, comunican a las cámaras cuanocíticas, y eso sí, algunos canales son incurrentes, algunos son escurrentes, y no se habla inclusive de un espongocele porque puede haber muchos canales escurrentes que vayan y hacia varios ósculos y que pues saquen el agua. Así que en este tipo de esponjas pues se puede ver, bueno, con alguna buena lupa o lo que sea, los poros incurrentes y muchos poros que sean los ósculos y que estén sacando el agua. Así que entonces, pues esta estructura es pues obviamente diferente, pero simplemente por un mayor grado de complejidad de la misma plan general de las esponjas, ¿no? Entonces, pues ahí está, déjeme ver que aquí que hay más, ¿no? Pues ya lo dijimos todo. Ahí en ese tipo leuconoide, pues el género típico es Leuconia. Todos estos serían óscula que están sacando el agua. Aquí la forma es entre tubular y entre aplanada, una cosa extraña. Les digo que puede haber muchas formas. Aquí pues está prácticamente incrustante, pero tiene algunos eh, prolongaciones, ¿no? Entonces pueden ser varias formas. Es totalmente costrosa. De hecho, hay toda una serie también de palabras especiales para estar definiendo la estructura de las esponjas. Luego lo mencionamos. Así que bueno, para esta primera clase aquí lo dejamos. Eh, seguimos la próxima sesión. Bye.